Capítulos 33, 34 y 35. Capítulo 33. Curiosas observaciones. Pocos minutos antes de la medianoche, Narcisa permitió que me fuera al gran portón de las cámaras. Los samaritanos debían hallarse ya en la vecindad. Era imprescindible observar su regreso para tomar providencias. Con qué emoción volví al camino cercado de árboles frondosos y acogedores. Aquí, troncos que recordaban el vetusto roble de la tierra. Allí, hojas caprichosas que rememoraban la acacia y el pino. Aquel aire embalsamado se me hacía una bendición. En las cámaras, a pesar de las amplias ventanas, no experimentaba tanta impresión de bienestar. Seguía caminando silencioso bajo las cariñosas frondas. Vientos frescos las agitaban suavemente, envolviéndome en sensaciones de reposo. Sintiéndome a solas, ponderé todos los acontecimientos que me sobrevinieran desde el primer contacto con el ministro Clarencio. ¿Dónde estaría el paraje del sueño? ¿En la tierra o en aquella colonia espiritual? ¿Qué le habría sucedido a Celia y a los hijitos? ¿Por qué razón me prestaban allí tan grandes esclarecimientos sobre las más variadas cuestiones de la vida, pero omitiendo cualquier noticia sobre mi antiguo hogar? Mi propia madre me había aconsejado el silencio, absteniéndose de darme cualquier información directa. Todo indicaba la necesidad de olvidar los problemas carnales para renovarme intrínsecamente, y no obstante, penetrando en lo más íntimo del ser, encontraba la nostalgia viva de los míos. Deseaba ardientemente volver a ver la esposa muy amada y recibir de nuevo el beso de los hijitos. ¿Por qué decisiones del destino estábamos ahora separados, como si yo fuese un náufrago en la playa desconocida? De manera simultánea, ideas generosas me confortaban lo íntimo. Yo no era un náufrago abandonado. Si mi experiencia podía clasificarse como un naufragio, no debía tal desastre sino a mí mismo. Ahora que observaba en nuestro hogar vibraciones nuevas de trabajo intenso y constructivo, me admiraba de haber perdido tanto tiempo en frioleras de toda clase. En verdad, amé mucho a la compañera de luchas y sin duda dispensaba a los hijitos ternuras incesantes. Pero examinando desapasionadamente mi situación de esposo y de padre, reconocí que nada había creado de sólido y de útil en el espíritu de mi familia. Tarde verificaba ese descuido. Quien atraviesa un campo sin organizar la siembra necesaria para el pan y sin proteger la fuente que sacia la sed, no puede volver con la intención de abastecerse. Tales pensamientos se me fijaban en el cerebro con vehemencia irritante. Al dejar los círculos carnales, encontré las penurias de la incomprensión. ¿Qué había sucedido a mi esposa e hijitos, distanciados de la segura estabilidad doméstica y llevados a las sombras de la viudez y la orfandad? Inútil era la interrogación. El viento calmado parecía susurrar concepciones grandiosas, como si tuviera deseos de despertar mi mente para llevarla a estados más altos. Me torturaban las interrogaciones internas, pero apegándome entonces a los imperativos del justo deber, me aproximé a la gran cancela investigando más allá, a través de los campos de cultivo. Todo era luna y serenidad, cielo sublime y belleza osa. Extasiándome en la contemplación del cuadro, demoré algunos minutos entre la admiración y la oración. Instantes después, divisé a lo lejos dos bultos enormes que me impresionaron vivamente. Parecían dos hombres de substancia indefinible, semiluminosa. De los pies y de los brazos les colgaban filamentos extraños, y de la cabeza parecía
que se les escapaba un largo cordón de singulares proporciones. Tuve la impresión de que me hallaba ante dos auténticos fantasmas. No pude soportarlo. Con los cabellos erizados, volví apresuradamente al interior. Inquieto y amedrentado, expuse a Narcisa lo ocurrido, notando que ella mal contenía la risa. «¿Qué le sucedió, amigo mío?», dijo por fin, mostrando buen humor. «¿No reconoció aquellos personajes?». Fundamentalmente desilusionado, nada conseguí responder, pero Narcisa continuó. «También yo en otros tiempos experimenté la misma sorpresa. Aquellos son nuestros propios hermanos de la tierra. Se trata de poderosos espíritus que viven en la carne en misión redentora y pueden, como nobles iniciados en la eterna sabiduría, abandonar el vehículo corpóreo transitando libremente por nuestros planos. Los filamentos y cordones que observó son singularidades que los diferencian de nosotros. No se preocupe, pues los encarnados que consiguen alcanzar estos parajes son entidades extraordinariamente espiritualizadas a pesar de ser obscuras o humildes en la tierra». Dándome valor, bondadosamente agregó: «Vamos hasta allá. Tenemos 40 minutos pasada la medianoche. Los samaritanos no deben tardar». Satisfecho, volví con ella al gran portón. Se vislumbraban todavía a enorme distancia los dos bultos que se apartaban de nuestro hogar tranquilamente. La enfermera los contempló e hizo un gesto expresivo de reverencia y exclamó: «Están envueltos en claridad azul. Deben ser mensajeros muy elevados que se hallan en la esfera carnal en tarea que no podemos conocer». Allí nos quedamos parados por varios minutos en la contemplación de los silenciosos campos. De pronto, la bondadosa amiga indicó un punto oscuro en el horizonte, alumbrado por la luna, y observó: «Allá vienen ellos». Distinguí la caravana que avanzaba en nuestra dirección bajo la suave claridad del cielo. De repente oí ladrar perros a gran distancia. «¿Qué es eso?», interrogué asombrado. «Los perros», dijo Narcisa, «son auxiliares preciosos en las regiones obscuras del umbral, donde se encuentran no solamente los hombres desencarnados, sino también verdaderos monstruos que no corresponde ahora describir». La enfermera, con voz activa, llamó a los servidores que se hallaban a distancia, enviando a uno de ellos al interior, transmitiendo avisos. Miré atentamente a aquel grupo extraño que se acercaba despacio. 6 grandes carretas, formato diligencia, precedidas de cuadrillas de perros alegres y alborotadores. Eran tiradas por animales que de lejos me parecían iguales a los mulos terrestres. Pero la nota más interesante era la de las grandes bandadas de aves de cuerpo voluminoso que volaban a corta distancia por encima de las carretas, produciendo singulares ruidos. Sin contenerme, me dirigí a Narcisa, preguntando: «¿Dónde está el aurobús? ¿No sería posible utilizarlo en el umbral?». Al decirme que no, indagué las razones. Siempre atenta, la enfermera me explicó: «Es cuestión de densidad de la materia. Usted puede hacerse un ejemplo con el agua y el aire. El avión que atraviesa la atmósfera del planeta no puede hacer lo mismo en la masa líquida. Podríamos construir determinadas máquinas como el submarino, pero por espíritu de compasión hacia los que sufren, los núcleos espirituales superiores prefieren aplicar aparatos de transición. Además, en muchos casos, no se puede prescindir de la colaboración de los animales». «¿Cómo puede ser eso?», pregunté sorprendido. «Los perros facilitan el trabajo, los mulos soportan las cargas con paciencia y suministran calor en zonas donde es necesario. Y aquellas aves», agregó indicándolas en el espacio, «que denominamos ibis viajeras, son excelentes auxiliares de los samaritanos.
pues devoran las formas mentales odiosas y perversas, entrando en lucha franca con las tinieblas del umbral. La caravana venía acercándose. Narcisa me miró con bondadosa atención y concluyó: por ahora no se permiten informaciones minuciosas. Podrá recibir valiosas lecciones sobre los animales, pero no aquí, sino en el Ministerio de Esclarecimiento, donde están situados los parques de estudio y de experimentación. Distribuyendo órdenes de servicio aquí y allá, se preparaba para recibir a nuevos enfermos del espíritu. Capítulo 34. Con los recién llegados del umbral. Estacaran la jauría de los perros a nuestro lado, conducida con trabajadores de pulso firme. A los pocos minutos estábamos todos enfrentando los enormes corredores que daban ingreso a las cámaras de rectificación. Los servidores se movían con prontitud. Algunos enfermos eran llevados al interior bajo fuerte amparo. No solo Narcisa, sino Salustio y otros compañeros se lanzaban a la lid llenos de amor fraternal. También los samaritanos movilizaban sus energías con el afán de socorrer. Algunos enfermos se portaban con humildad y resignación, pero otros reclamaban en alta voz. Ejecutando igualmente el servicio, noté que una anciana procuraba bajar del último carro con mucha dificultad. Observándome cerca, exclamó con espanto: «Tenga piedad, hijo mío, ayúdeme por amor de Dios». Me aproximé con interés. «Dios mío», continuó persignándose, «gracias a la providencia divina me alejé del purgatorio. ¡Ah, qué malditos demonios me atormentaban allá! ¡Qué infierno! Pero los ángeles del Señor siempre llegan». La ayudé a bajar con extrema curiosidad. Por primera vez oía referencias sobre el infierno y purgatorio, salidas de labios que me parecían calmados y juiciosos. Tal vez obedeciendo a la malicia que me era peculiar, interrogué: «¿Viene de tan lejos?». Hablando de ese modo, afecté aires de profundo interés personal, como acostumbraba a hacer en la tierra, olvidando por completo en aquel instante las sabias recomendaciones de la madre de Licias. La pobre señora, percibiendo mi interés, comenzó a explicarse. «De gran instancia. Fui en la tierra, hijo mío, mujer de muy buenas costumbres. Hice mucha caridad, recé incesantemente como sincera devota. Pero, ¿quién puede con las artes de Satanás? Al salir del mundo me vi rodeada de seres monstruosos que me arrebataban en verdadero torbellino. Al principio imploré la protección de los arcángeles celestes. Sin embargo, aquellos espíritus diabólicos me conservaron enclaustrada. Pero yo no perdía la esperanza de ser libertada de un momento a otro, porque dejé suficiente dinero para la celebración de misas mensuales por mi descanso». Atendiendo al impulso vicioso de continuar asuntos que nada tenían que ver conmigo, insistí: «Qué interesantes sus observaciones, pero ¿no procuró saber las razones de haber demorado en aquellos parajes?». «En absoluto», respondió persignándose. «Como le dije, mientras estuve en la tierra hice lo posible por ser una buena religiosa. Usted sabe que nadie está libre de pecar. Mis esclavos provocaban rivalidades y contiendas, y aunque la fortuna me proporcionaba una vida en calma, de cuando en cuando era necesario aplicar disciplinas. Los capataces eran excesivamente escrupulosos, y yo no podía vacilar en las órdenes de cada día. No era raro que algún negro muriera en el tronco para escarmiento general. Otras veces era obligada a vender madres cautivas, separándolas de los hijos por cuestiones de armonía doméstica. En esas ocasiones sentía que mi conciencia me remordía, pero me confesaba todos los meses cuando el sacerdote Amancio visitaba la hacienda, y después de la comunión estaba libre de esas faltas venales, porque recibiendo la absolución en el confesionario e ingiriendo la sagrada partícula
Estaba nuevamente al día con todos mis deberes para con el mundo y para con Dios. A esa altura, escandalizado con aquella exposición, comencé a doctrinar. Hermana mía, esa razón de paz espiritual era falsa. Los esclavos eran igualmente nuestros hermanos. Ante el Padre Eterno, los hijitos de los siervos son iguales a los demás hombres, iguales a los de sus señores. Oyéndome, golpeó el pie autoritariamente y habló irritada. Eso sí que no. Esclavo es esclavo. Si así no fuera, la religión nos enseñaría lo contrario. Si había cautivos en las casas de los obispos, ¿por qué no habría de haberlos en nuestras haciendas? ¿Quién habría de sembrar la tierra sino ellos? Y créame, siempre les concedí mis cabañas como un verdadero privilegio. En mi hacienda nunca vinieron al salón de las visitas sino para cumplir mis órdenes. El padre Amancio, nuestro virtuoso sacerdote, me dijo en confesión que los africanos son los peores seres del mundo, nacido exclusivamente para servir a Dios en cautiverio. Piensa, pues, que podía llenar de escrúpulos en mi trato con esa especie de seres. No tenga duda alguna, los esclavos son seres perversos, hijos de Satanás. Me admiro de la paciencia con que toleré a esa gente en la tierra. Debo declarar que salí casi inesperadamente del cuerpo ante el choque que me produjo la determinación de la princesa libertando a esos bandidos. Pasaron muchos años, pero lo recuerdo perfectamente. Me hallaba enferma hacía muchos días y cuando el padre Amancio me trajo la noticia de la ciudad, empeoré súbitamente. ¿Cómo podríamos quedar en el mundo viendo a esos criminales en libertad? Seguramente ellos desearían esclavizarnos a su vez. Y antes de servir a gente de esa laya, ¿no sería mejor morir? Recuerdo que me confesé con dificultad. Recibí las palabras de alivio de nuestro sacerdote. Pero parece que los demonios son también africanos y vivían al acecho, viéndome obligada a sufrir su presencia hasta hoy. ¿Y cuándo vino? En mayo de 1888. Experimenté extraña sensación de espanto. La interlocutora fijó su mirada sin brillo en el horizonte y dijo: «Es posible que mis sobrinos hayan olvidado de pagar las misas, pese a haberlo dispuesto en mi testamento». Iba a contestarle llevando su modo de razonar a una zona superior, suministrándole nuevas ideas de fraternidad y de fe. Pero Narcisa se aproximó y me dijo con bondad: «André, amigo mío, olvida que estamos proporcionando alivio a enfermos y perturbados. ¿Qué provecho saca de tales informaciones? Los dementes hablan incesantemente y quien los oye gastando interés espiritual no puede estar menos loco». Aquellas palabras fueron dichas con tanta bondad que enrojecí de vergüenza y sin valor para responder. «No se impresione», dijo la enfermera delicadamente. «Atendamos a los hermanos perturbados. Pero, ¿usted opina que yo estoy en ese número?», preguntó la anciana con melindres. Narcisa, demostrando sus excelentes condiciones de psicóloga, tomó expresión de fraternidad cariñosa y exclamó: «No, amiga mía, no digo eso. Creo, cuando más, que usted debe estar muy cansada. Su esfuerzo purgatorial fue muy largo». Justamente, aclaró la recién llegada del umbral. «No puede imaginarse lo que he sufrido torturada por los demonios». La pobre entidad iba a continuar repitiendo la misma historia, pero Narcisa, enseñándome cómo proceder en tales circunstancias, intervino. «No comente el mal. Ya sé todo lo que le ocurrió de amargo y de doloroso. Descanse pensando que voy a atenderla». En el mismo instante se dirigió a uno de los auxiliares diciéndole sin alteración: «Zenobio, vaya al departamento femenino y llame a Nemesia en mi nombre.
para que conduzca a una hermana más a los lechos de tratamiento. Capítulo 35. Encuentro singular. Se estaban guardando los pertrechos de la excursión y se recogían los animales de servicio cuando la voz de alguien se hizo oír cariñosamente a mi lado. «André, usted aquí». «Muy bien, qué agradable sorpresa». Me di vuelta sorprendido y reconocí en el samaritano que así hablaba al viejo Silveira, persona conocida quien mi padre, como negociante inflexible, despojara un día de todos los bienes. Justa vergüenza me dominó entonces. Quise saludarlo o corresponder al gesto afectuoso, pero el recuerdo del pasado me paralizó de súbito. No podía fingir en aquel ambiente nuevo, donde la sinceridad transparentaba en todos los semblantes. Fue el propio Silveira quien, comprendiendo la situación, vino en mi socorro agregando: «Francamente, ignoraba que hubiera dejado el cuerpo y menos aún pensaría encontrarlo en nuestro hogar». Identificándole su amabilidad espontánea, lo abracé conmovido, murmurando palabras de reconocimiento. Quise ensayar algunas explicaciones referentes al pasado, pero no lo conseguí. En el fondo, deseaba pedir disculpas por el procedimiento de mi padre, llevándole al extremo de una quiebra desastrosa. En aquel instante yo revivía mentalmente la escena del pretérito. La memoria exhibía de nuevo el vivo cuadro del pasado. Me parecía oír aún a la señora Silveira cuando fue a nuestra casa, suplicante, a aclarar su situación. El marido estaba enfermo en cama desde hacía mucho tiempo, agravándosele la penuria con la enfermedad de los 2 hijitos. Las necesidades eran grandes y los tratamientos exigían sumas considerables. La pobrecita lloraba, llevando el pañuelo a los ojos. Pedía un nuevo plazo para el pago. Imploraba concesiones justas. Se humillaba dirigiéndose a mi madre con miradas de dolor, como rogándole comprensión y socorro en su corazón de mujer. Recordé que mi madre intercedió atentamente y pidió a mi padre que olvidase los documentos firmados, absteniéndose de cualquier acción judicial. Pero mi padre, acostumbrado a transacciones importantes y siempre favorecido por la suerte, no podía comprender la situación de minorista. Se mantuvo irreductible. Declaró que lamentaba lo ocurrido, que ayudaría al cliente y amigo de otro modo, pero resaltando que en lo tocante a la deuda reconocida no veía otra alternativa que la de cumplir religiosamente las disposiciones legales. No podía, afirmaba, quebrar las normas y precedentes de su establecimiento comercial. Las letras de cambio tendrían efecto legal, y consolaba a la esposa afligida, comentando que la situación de otros clientes que, a su modo de ver, se encontraban en peores condiciones que Silveira. Recordé las miradas de simpatía que mi madre dirigió a la desventurada señora ahogada en lágrimas. Mi padre manifestó profunda indiferencia a todas las súplicas y cuando la pobre mujer se despidió, reprendió a mi madre austeramente, prohibiéndole cualquier intromisión en la esfera de sus negocios. La pobre familia tuvo que sufrir la ruina financiera completa. Recordaba perfectamente el instante en que el propio piano de la señorita Silveira fue retirado de la residencia para satisfacer las últimas exigencias del acreedor implacable. Quería disculparme, pero no encontraba frases justas, porque en aquella ocasión también yo había aconsejado a mi padre consumar el inicuo atentado. Consideraba a mi madre excesivamente sentimental y lo induje a proseguir en la acción hasta el fin. Muy joven todavía, la vanidad se había posesionado de mí. No quería saber si otros sufrían. No conseguía entrever las necesidades ajenas. Veía solamente los derechos de mi casa y nada más. En ese punto había sido inexorable. Consideraba inútil cualquier argumentación materna.
Derrotados en la lucha, los Silveira habían buscado un rincón humilde en el interior del país, amargados por el desastre financiero y la extrema penuria. Nunca había vuelto a tener noticias de aquella familia que, con seguridad, nos debía odiar. Esas reminiscencias se alineaban en mi cerebro con la rapidez de segundos. En un momento reconstruyera todo el pasado de sombras. Mientras yo disimulaba mal mi desazón, Silveira sonriendo me llamaba a la realidad. ¿Ha visitado al viejo? Aquella pregunta, evidenciando extraño cariño espontáneo, aumentaba mi vergüenza. Aclaré que, a pesar del inmenso deseo, no había conseguido aún tal satisfacción. Silveira identificó mi dificultad y, apiadándose tal vez de mi estado íntimo, procuró apartarse. Me abrazó caballerosamente y volvió al trabajo activo. Muy desconcertado busqué a Narcisa, ansioso de consejos. Le expuse lo ocurrido, detallando los sucesos terrenales. Ella me escuchó con paciencia y observó cariñosamente. No me extrañó el hecho. Me vi hace tiempo en las mismas condiciones. Ya tuve la felicidad de encontrar por aquí al mayor número de personas que ofendí en el mundo. Sé hoy que eso es una bendición del Señor que renueva la oportunidad de restablecer la simpatía interrumpida, recomponiendo hilos rotos de la corriente espiritual. Y tornándose más categórica en la enseñanza, preguntó: ¿aprovechó usted la hermosa oportunidad? ¿Qué quiere decir? Indagué. ¿Se disculpó con Silveira? Preguntó. Mire que es una gran felicidad reconocer los propios errores, ya que puede examinarse a sí mismo con bastante luz de entendimiento, identificándose como antiguo ofensor. No pierda la oportunidad de hacerse de un amigo. Vaya, mi amigo, y abrázalo de otra manera. Aprovecha el momento porque Silveira está siempre ocupadísimo y quizás no se le ofrezca en mucho tiempo otra oportunidad. Notando mi indecisión, Narcisa agregó: no tema un fracaso. Siempre que ofrecemos razonamiento y sentimiento al bien, Jesús nos concede todo aquello que se hace necesario para el éxito. Tome la iniciativa. Emprender acciones dignas, cualquier que ellas sean, representa una honra legítima para el alma. Recuerde el Evangelio y busque el tesoro de la reconciliación. No vacile más. Corrí al encuentro de Silveira y le hablé abiertamente, rogándole que perdonara a mi padre y a mí las ofensas y los errores cometidos. Como puede comprender, nosotros estábamos ciegos, acentué. En tal estado nada conseguíamos vislumbrar a no ser el propio interés. Cuando el dinero se une a la vanidad, Silveira, difícilmente puede el hombre apartarse del mal camino. Silveira, conmovidísimo, no me dejó terminar. Vamos, André. ¿Quién está exento de faltas? ¿Puede usted creer que yo vivía exento de errores? Además, su padre fue mi verdadero instructor. Mis hijos y yo le debemos benditas lecciones de esfuerzo personal. Sin aquella actitud enérgica que nos subtrajo a debilidades materiales, ¿qué sería de nosotros en lo tocante al progreso del espíritu? Aquí renovamos todos los viejos conceptos de la vida humana. Nuestros adversarios no son propiamente enemigos y sí benefactores. No se entregue a recuerdos tristes. Trabajemos con el Señor reconociendo lo infinito de la vida. Emocionado, mirando fijamente mis ojos húmedos, me acarició paternalmente y concluyó: no pierda el tiempo con eso. Dentro de poco quiero tener la satisfacción de visitar a su padre junto con usted. Entonces abracé en silencio, experimentando nueva alegría en mi alma. Me pareció que en uno de los escondrijos del corazón se me había encendido una divina luz para siempre.